Dentro de su parte profesional la van a ver bastante, y dentro de ella las enfermedades obstructivas también están las restrictivas, ¿ya? Vamos a partir diciendo que las enfermedades obstructivas son las que se caracterizan por el aumento de la resistencia al flujo de aire debido a una enfermedad respiratoria difusa que afecta a cualquier nivel de la vía respiratoria. En otras palabras, una enfermedad obstructiva va a disminuir la luz del bronquio y por lo tanto va a disminuir la capacidad de meter o sacar aire de forma brusca, ya sea una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. ¿Ya? Y las enfermedades restrictivas, a diferencia de lo que es una enfermedad obstructiva, hay una alteración en la expansibilidad de la caja torácica como tal, ya sea por malformaciones en la caja torácica. Un ejemplo, pacientes que tienen su escoliosis marcada, pacientes que tienen deformación de alguna parte del tórax o pacientes que tienen una estructura pulmonar alterada, como la fibrosis pulmonar como tal, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen enfermedades restrictivas se van a caracterizar por una reducción de la expansión del parénquima, ¿no?, pulmonar, y por ende de la capacidad pulmonar total va a estar disminuida. A diferencia de la enfermedad obstructiva, la luz del bronquio en las restrictivas está normal. Lo que está alterado es la capacidad de insuflar efectivamente por alteraciones en la pared torácica o en la misma estructura del pulmón, como la fibrosis, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces se divide dentro de las enfermedades obstructivas, tanto restrictivas como obstructivas como restrictivas, ¿ya? Y dentro de ellas las obstructivas son características por aumento de la resistencia al flujo de aire por una obstrucción de vía aérea. Es como cuando ustedes intentan soplar aire por una bombilla y después intentan soplar aire por una manguera. Mientras más chico sea la luz del tubo por el que quieran soplar, van a tener mayor fuerza para expulsar la misma cantidad de aire. Mientras el diámetro de ese tubo sea más grande, la facilidad va a ser más fácil expulsar la misma cantidad de aire, ¿no? Y dentro de las enfermedades obstructivas, lo más característico que tenemos son la bronquitis o bronquiolitis, bronquiectasia, asma y el enfisema. Dentro de las enfermedades restrictivas, vamos a tener que la capacidad y volumen pulmonar total están disminuidos y la capacidad pulmonar total y vital también están disminuidas porque no hay una correcta insuflación por problemas en la pared, sobre todo en la pared torácica, que pueden ser debido a obesidad, escoliosis, como lo habíamos mencionado, o enfermedades intersticiales infiltrantes como neumoconiosis y fibrosis pulmonar como tal. Entonces, la diferencia uno del otro es que uno puede insuflar correctamente y el otro tiene disminución de la entrada de aire por disminución del volumen de la luz de los bronquios, ¿ya? Entonces, dentro de las enfermedades obstructivas crónicas como tal, tenemos el EPOC y el asma. Y dentro del EPOC tenemos a la bronquitis crónica y el enfisema, siendo el asma una enfermedad obstructiva pero de característica reversible. También se la considera actualmente ya no se la considera obstructiva, sino más restrictiva, y en el libro solo está considerada como obstructiva todavía. Entonces nos basamos según lo que dice el libro, ¿ya? Entonces, dentro de las enfermedades obstructivas tenemos el EPOC, y dentro del EPOC tenemos al enfisema, a la bronquitis crónica y al asma, ¿ya? Con la diferencia de que el asma, a diferencia de la bronquitis crónica y el enfisema, el asma, la obstrucción es reversible. Cuando tenemos un paciente con crisis asmática, con broncodilatadores córticos, el paciente puede volver a introducir la misma cantidad de aire sin complicaciones, ¿ya? Bueno, dentro del EPOC habíamos mencionado que tenemos el enfisema y la bronquitis crónica, ¿ya? Vamos a empezar viendo el enfisema y vamos a decir que el enfisema no es nada más que una destrucción del acino alveolar o de la estructura adyacente a la sino alveolar, ¿ya? Y esta es una destrucción irreversible de todo del acino alveolar, teniendo en cuenta que el acino alveolar es el alveolo. En otras palabras, el alveolo tiene esta característica de distribución de un racimo de uvas, ¿no? Cuando se produce el enfisema, como vemos aquí, este es un alveolo normal que tiene la característica de un racimo de uvas. Cuando hay enfisema, hay una destrucción de las paredes que dividen al alveolo y por lo tanto se hace una sola estructura.
Uno pensaría que esta estructura, al ser más grande, tendría más fácil la distribución o la hematosis en pacientes que están ventilando de esta manera, y no es así. Los alvéolos, como son microscópicos, tienen la finalidad de que cada uno de ellos hacer más extensa el área de intercambio gaseoso. Esto de aquí disminuye el área de intercambio gaseoso y aumenta el espacio muerto fisiológico donde no hay intercambio gaseoso en los pacientes que tienen enfisema. ¿Ya? Además de haber una destrucción del alvéolo como tal, hay un área de fibrosis mínima en el mismo alvéolo, por lo tanto, se destruye el alvéolo y va a producir un cambio, o sea, una cicatrización en ese pulmón que lo va a hacer más rígido, y al ser más rígido va a tener más dificultades para ingresar el aire para la correcta hematosis posteriormente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está ahí? Bien. Entonces, dentro de lo que es enfisema se conocen varias clasificaciones, ¿ya? Y eso va a variar según su distribución o de qué segmento del parénquima pulmonar específicamente bronquiolos terminales y alvéolos acúmenos. El libro lo divide en estas 4 subclasificaciones, ¿no? Que tenemos un enfisema centroacinar, un enfisema panacinar, un enfisema paraseptal y un enfisema irregular, que son las subdivisiones del enfisema como tal desde el punto de vista anatomopatológico. Esto está en relación a qué segmento del parénquima pulmonar afecta. ¿Ya? Morfológicamente, si bien se conocen esos cuatro subdivisiones del enfisema pulmonar, los clínicamente significativos son 2, que serían el enfisema centroacinar y el enfisema panacinar, que son los que tienen más repercusión clínica como tal. ¿Ya? Si vemos el dibujo en la primera imagen de arriba, es una distribución normal de lo que es el árbol bronquial, donde tenemos el bronquiolo, y el bronquiolo se divide en los alvéolos o los bronquiolos terminales. Ese se divide en alvéolos. Cuando hay una afección del enfisema centroacinar, hay una dilatación de los bronquiolos como tal. Por eso se llama centroacinar, que está en medio entre los bronquiolos últimos, ¿no? Y los alvéolos, está en medio. Y cuando hay un enfisema panacinar, la dilatación es netamente del alvéolo. ¿Ya? El enfisema panacinar o centroacinar, perdón, es principalmente debido a la exposición del humo del cigarrillo o, en su defecto, cuando hay predisposición genética. ¿Ya? Uno del otro pueden estar asociados, sí pueden estar asociados en las predisposiciones genéticas. Este de aquí, el enfisema panacinar, puede dar en pacientes que tienen enfermedades que los exponen mucho a ciertos irritantes, como por ejemplo los pacientes que están constantemente cosechando el algodón, pacientes mineros, van a tener algún tipo de enfisema panacinar o centroacinar. Bien. De los dos, el más frecuente es el enfisema centroacinar, el más frecuente de todos, representando un 95% de todos los pacientes con enfisema. Y es predominantemente está en pacientes que tienen el hábito de fumar, o sea, en fumadores crónicos, ¿ya? Entonces, el 95% de todos los enfisemas es centroacinar, afecta netamente o principalmente a pacientes fumadores crónicos, afectando al bronquiolo terminal como tal, y las lesiones son más frecuentes en ápices pulmonares si lo vemos en una radiografía de tórax. El enfisema panacinar, la afección como tal del alvéolo, representa un 5% o menos de la frecuencia de presentación de todas las patologías pulmonares, ¿no? Asociado, pregunta de examen, asociado a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, a diferencia del otro que es el centroacinar, que netamente por el humo del cigarrillo. El enfisema panacinar está asociado netamente a la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Aunque eso no lo exime de que un paciente que tenga un enfisema centroacinar, panacinar, no pueda tener deficiencia de alfa-1 antitripsina. En medicina no todo está escrito en piedra, ¿ya? Si bien está asociado, pero más no es exclusivo de esta patología. Quiere decir que la frecuencia es más alta en pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿ya? El compromiso de esto es generalmente el bronquiolo respiratorio, que puede llegar hasta el alvéolo en algunos casos,
Y la manifestación radiológica es que comete más principalmente las bases de los pulmones. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero a esto? ¿Entendieron esto que compromete la base y el ápice del otro? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Qué quiere decir cuando compromete la base entonces? Bien, entonces en la radiografía lo que vamos a ver es, si consideramos que estos son dos pulmones, en el otro, en el centro acinal, vamos a ver más dilataciones, sobre todo una radiografía o tomografía acentuada en los ápices pulmonares. En este, que es panacinal, las dilataciones van a estar mucho más en las bases pulmonares, por lo tanto puede haber más insuflación en el centro acinal, en las bases, en las ápices pulmonares, y en el panacinal, en las bases pulmonares va a estar más insuflado el paciente. ¿Ya? ¿Son igual como hidromotores? ¿Los motores? Porque yo creo ¿Como neumotores? No. A no ser que no se ve. Se ve un pulmón insuflado o en tonel, se puede ver en la misma radiografía, donde las costillas van a estar horizontalizadas. En este caso, no es que hay líquido, hay más aire. Entonces, el pulmón va a estar hiperinsuflado, puede estar más oscuro de lo normal. Obviamente que si uno de estos está más a la periferia, se perfora, puede haber inicialmente sangre, puede haber líquido, pero muy raras veces, ¿ya? Lo que se ve más es un pulmón hiperinsuflado. Bueno, dentro de la patogenia se dan principalmente los tipos de enfisema en pacientes fumadores crónicos de larga data que fuman más de 10 cigarrillos por día, o en pacientes que tienen deficiencia alfa-1 antitripsina. Obviamente, si tenemos los dos sumados para el fumador crónico con deficiencia de alfa-1 antitripsina, vamos a tener mayor compromiso, vamos a tener mayor repercusión del paciente y mayor daño. Por lo tanto, hay factores que contribuyen aparte de lo que es fumador crónico y la deficiencia de alfa-1 antitripsina, como por ejemplo, el humo del cigarrillo como tal, ¿no?, produce daño epitelial causando inflamación crónica y por lo tanto liberador de mediadores inflamatorios, y haciendo que el proceso inflamatorio se perpetúe, dañando más la mucosa, dañando más el alveolo y por lo tanto destruyéndolo a largo plazo. ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros inicialmente en una radiografía, o más que todo una tomografía, porque la radiografía no se puede evidenciar más que hiperinsuflación? Las tomografías son mucho más sensibles. Vamos a ver que tenemos, si consideramos que este es un pulmón y esto está más cerca de las bases, vemos estas áreas negritas que son donde hay áreas de destrucción del parénquima pulmonar. Entonces estamos por aquí más o menos a este nivel, estaríamos hablando de un enfisema panacinal, ¿ya? Entonces, ¿es esto cómo se ve un enfisema? Un pulmón en el cual tenemos múltiples destrucción de los alveolos y bronquiolos terminales y producen esas dilataciones en el parénquima pulmonar. Además de que se producen liberación de mediadores inflamatorios como leucotrienos, factores de necrosis tumoral 8, principalmente interleuquinas, todos liberados por los macrófagos, y estos van a perpetuar el proceso inflamatorio del paciente si no se hace tratamiento adecuado. Y si perpetúa más el proceso inflamatorio, vamos a tener más daño, más compromiso en el paciente. Y a la larga, como ven, el pulmón es sano, y eso que ni tan sano porque no debería estar tan blanquecino como está, debería estar más oscurito. Aquí tenemos un paciente que debe ser fumador crónico, que tiene compromiso de todo el parénquima pulmonar, va a ir con el tiempo destruyendo más parénquima, y va a llegar un momento en que estos espacios van a ser mucho más que el parénquima viable, donde se puede intercambiar oxígeno, y el paciente va a tener más falta de aire y por lo tanto va a terminar falleciendo. ¿Ya? Puede haber un desequilibrio entre proteasas y antiproteasas. Normalmente no existe una homeostasis entre estas dos sustancias, que son una que protege y otra que destruye el tejido conectivo como tal, que son deficiencias congénitas netamente, ¿no? El estrés oxidativo, obviamente mediado por el humo del cigarrillo, daña el epitelio, produciendo disfunción endotelial, inflamación y posteriormente más destrucción del mismo parénquima. Y en resumen, ¿no?, el enfisema se da principalmente por dos cosas: por el tabaquismo y por una predisposición genética de los pacientes a tener este daño en el parénquima pulmonar. Dentro del paciente que tiene factores como el tabaquismo, ¿no?, ahí interfiere o se ve involucrado
incremento del estrés oxidativo y mayor apoptosis mediada por el humo del cigarrillo, las células inflamatorias liberan más factores de inflamación, produciendo una inflamación crónica, más daño endotelial y más destrucción endotelial, ¿no? Y por otro lado, el paciente que tiene una predisposición genética, como por ejemplo un desequilibrio proteasa-antiproteasa, que es el déficit de alfa-1 antitripsina, que de por sí causa más destrucción en el mismo parénquima pulmonar, y a la larga va a llegar a lo que ya habíamos visto, a destrucción del mismo parénquima. Ya, morfológicamente, si vemos un paciente que llega a fallecer con enfisema pulmonar, vamos a ver unos pulmones hiperinsuflados, que en el mejor de los casos pueden tener como múltiples bulas o ampollitas en el mismo pulmón, que son áreas de donde se ha destruido el parénquima pulmonar, y puede haber cambios de su coloración a ser un poco más grisáceo, ¿no? Los alvéolos pueden ser grandes, comprometidos, ¿no? Que pueden verse con facilidad. Pueden aparecer bulas, que es lo que estamos viendo aquí en un parénquima pulmonar. Microscópicamente, alvéolos grandes, separados por tabiques finos, con fibrosis pulmonar. Este parénquima pulmonar, así sano, no se ve. Porque miren, tiene un color más grisáceo de lo normal. Está en áreas retraído y por áreas tiene las múltiples bulas, que serían estas ampollitas que estamos viendo acá. Que a la larga, este parénquima pulmonar, si no se hace nada, y aunque se haga cuando llega así este pulmón, corre riesgo de reventar y hacer una neumonía espontánea y dificultar la ventilación del paciente. ¿Ya? Si viéramos otro paciente en el cual falleciera, veríamos un pulmón donde vemos múltiples separaciones de tabiques, donde se hay aire, en otras palabras, donde son los alvéolos que están empezando a lesionarse. ¿Ya? Entonces, pulmones voluminosos, ¿no? Microscópicamente con espacios alveolares que están aumentados en tamaño y separados por tabiques finos. Ruptura de los tabiques septales, que pueden producir espacios aéreos muy grandes, que son estos espacios aéreos donde no hay áreas de intercambio, donde vemos aquí mayor compromiso en la parte del ápice pulmonar y aunque a la vez también en varias partes del parénquima inferior. Lo mismo, vemos aquí parénquima, no hay casi imágenes de pacientes humanos, esto es un paciente porcino, en el cual tiene, ¿no?, su parásito también. Pero también tienen enfisema, donde tenemos, ¿no?, áreas donde no hay parénquima pulmonar y están destruidos los tabiques septales y tanto los alvéolos. Bueno, y si lo lleváramos eso al microscopio, en el microscopio lo que vamos a ver, ¿no?, el alvéolo como tal es un epitelio cilíndrico simple, o cúbico simple, perdón, el cual debería tener una estructura de panal de abeja. Y si lo vemos, esto no tiene nada de panal de abeja. Tenemos un área donde existe destrucción marcada de los acinos alveolares, y esto, como deberían ver en un microscopio, un paciente que tiene un enfisema pulmonar. ¿Alguna pregunta sobre enfisema pulmonar? Bien. Entonces, la otra patología que causa EPOC es la bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica se define clínicamente, o se dice que todo paciente que tiene tos persistente con expectoración durante al menos 3 meses, por lo menos 2 años consecutivos, en ausencia de otra causa, es considerado un paciente con bronquitis crónica, un proceso inflamatorio que se ha perpetuado, ya sea por procesos inflamatorios debido a irritantes como el humo, irritantes como el algodón, irritantes como el silice, pacientes que viven o que trabajan en minas, ¿ya? O pacientes que trabajan antiguamente en los cielos falsos se ponían un material con asbesto que producía también neumoconiosis, a la larga cáncer pulmonar, que ahora ya no se lo están colocando. Bueno, normalmente, histológicamente, esta es una placa de un bronquio en el cual podemos ver un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿no?, el cual tiene cilios, y alrededor de él podemos ver múltiples estructuras, dentro de ellas una submucosa y una mucosa donde hay músculo, y además áreas donde hay cartílago, como en este lugar, porque es un bronquio. El bronquio tiene áreas de cartílago. ¿Ya? Si lo vemos en un corte más reciente, ¿por qué decimos que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado? Porque si tomamos atención, no son diferentes extractos celulares, sino que son células cilíndricas que sus núcleos empiezan en diferentes lugares, pero todas tienen más o menos la misma estructura. Además de ello, el epitelio pulmonar se diferencia de otro que tiene las células caliciformes, que son parte del epitelio respiratorio y producen cierta producción de moco, tanto en la superficie como en las células mucosas que se encuentran en la misma submucosa, producen normalmente en la vía respiratoria la mucosidad que protege las vías respiratorias.
¿Ya? Entonces, la bronquitis crónica puede asociarse a disfunción pulmonar si no se controla, pudiendo llegar a ser tan grave en algunos casos que el paciente va a producir hipoxemia, además de hipertensión pulmonar y un cor pulmonar como tal. El paciente que tiene una bronquitis crónica, por el mismo hecho de que produce mucha secreción en la árbol bronquial, obstruye la luz, y esos áreas donde obstruye no se produce intercambio aéreo. Y al no producirse intercambio aéreo va a producir aumento de la presión intrapulmonar, va a causar una disfunción en el ventrículo derecho. Y esa disfunción del ventrículo derecho va a causar que el paciente tenga hipoxemia, y la hipoxemia se va a manifestar con una cianosis. Si esa cianosis no se controla, no se trata, va a llegar a un momento en causar una insuficiencia cardíaca derecha o un corazón pulmonar derecho, con toda la sintomatología de una insuficiencia del lado derecho. El factor principal es la exposición a ciertas sustancias, sobre todo inhaladas, nocivas o irritantes, como el humo de cigarrillo, en el 90% de los casos, ¿no? O polvo de cereales o algodón, ¿no? Pacientes que trabajan recogiendo algodón, esa fibra, al ser expuesto, llega a la vía aérea y produce reacción inflamatoria crónica, o polvo de silicio en pacientes que trabajan en minas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos encontrar en la patogenia? El paciente tiene por sí hipersecreción del moco, y al tener hipersecreción del moco, ese moco tiene que venir de algún lugar. Entonces, si hay hipersecreción del moco, hay una hipertrofia de las glándulas mucosas que se encuentran en la submucosa del epitelio respiratorio, y es de ahí donde viene tanto moco, ¿ya? Como consecuencia de la irritación crónica del mismo humo del cigarrillo o de cualquier otro irritante inhalado como tal, ¿ya? Entonces, también se produce una inflamación por todas las sustancias inhaladas, mediada por linfocitos, pero por neutrófilos linfocitos, sobre todo los macrófagos, que produce a largo plazo fibrosis y obstrucción de los bronquios. Entonces, es un círculo vicioso. Ingresa el humo del cigarrillo o ingresa restos de algodón, y lo que va a producir inicialmente es una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria, si no se corta y el paciente sigue exponiéndose a los mismos reactantes inflamatorios, va a seguir liberando mediadores inflamatorios, como factores de necrosis tumoral 8, interleucina, y esos factores de inflamación va a hacer que se destruya la mucosa respiratoria, y a largo plazo va a haber destrucción de la misma mucosa respiratoria. Bien. El humo del cigarrillo predispone a la bronquitis crónica de diversas formas. No solo daña las células que revisten las vías respiratorias, provoca inflamación crónica, sino que también interfiere en la acción ciliar del epitelio respiratorio, impidiendo la eliminación del moco, aumentando el riesgo de infección. En otras palabras, hablamos que toda la mucosa del epitelio es cilíndrica, pseudoestratificada, y en la parte más luminal tienen los cilios, o si quieren entenderlo como pestañitas, que son esas vellosidades que tienen, que no están ahí porque tienen por moda, por pinta o porque se ven bonitas, ¿no? Están ahí porque cumplen una función especial. Esa función es, si ven, todo el epitelio respiratorio tiene glándulas en su interior que secretan moco. Estas glándulas secretan moco y sale al epitelio. Ese moco no se va a quedar estático ahí donde salió. La función de los cilios principalmente es transportar ese moco que sale hacia el bronquio, y posteriormente puede ser eliminado o puede ser deglutido, eliminado con expectoración o deglutido como saliva, ¿ya? Entonces, el humo del cigarrillo lo que hace es destruir o eliminar la función de ese cilio como tal. Va a seguir produciéndose moco, y al haber más producción de moco y no salir ese moco, en el mismo alveolo va a haber acumulación de este líquido. Y el moco como tal, aparte de tener sustancias que protegen la mucosa, también tiene proteínas, y las proteínas son un caldo de cultivo para cualquier germen. Por eso que son pacientes propensos a tener múltiples sobreinfecciones por el mismo moco que producen. O el paciente tienden a tener la tos del fumador, ¿no? Algunos de ustedes haber tenido algún familiar, algún conocido, un cortejo o un amigo que se levanta, y tras que se levanta, lo primero que hace es toser y botar una cantidad excesiva de fluido. Eso es en parte por inhibición de la acción ciliar de la mucosa respiratoria,
y por otro, nosotros permanecemos por lo menos 8 horas en sedentación, echado, y al permanecer echado se acumula más moco, por lo tanto al levantarse va a haber esa movilización de moco y el paciente va a eliminar más. ¿Pregunta? Entonces, morfológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver si el paciente falleciera con EPOC? Vamos a ver una hiperemia y edema de la mucosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver una mucosa eritematosa y al haber hiperemia va a haber vasodilatación y la vasodilatación va a producir edema. Entonces, vamos a ver una mucosa edematizada, hinchada y roja. En otras palabras, no va a haber secreción mucosa que llena y tapa las vías respiratorias porque el moco como tal no es líquido fluido, es un líquido viscoso, un líquido denso que cuesta eliminarse. ¿Ya? Entonces eso, además va a haber inflamación y fibrosis broncoalveolar, metaplasia escamosa y displasia del epitelio bronquial por el mismo daño, va a haber cambio del epitelio por la agresión continua del epitelio, ¿no? Entonces si vemos este bronquio de aquí, ¿por qué es bronquio? Porque tiene una capa gruesa de cartílago y el epitelio lo tenemos acá, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, la mucosa y la submucosa. En la submucosa podemos ver restos de músculo liso sobre todo y más glándulas mucosas. Lo mismo, tratamos de ver un paciente con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con múltiples cilios y además células caliciformes, y en la submucosa podemos ver células musculares lisas y además glándulas que en este caso están más hipertrofiadas porque hay mayor producción de moco. En esta imagen que trata de ser un poco más gráfica, vemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con glándulas mucosas y ya aquí existe un cambio, una metaplasia del epitelio que en este pseudoestratificado aquí parece que es estratificado, porque miren en la base vemos un epitelio cúbico que se va haciendo un poco más plano hacia la periferia y a diferencia del epitelio primitivo o del epitelio local, no tiene cilios y al no tener cilios no cumple la misma función. Una pregunta antes de bronquitis y enfisema. Bien, van a ser neumólogos todos entonces. La otra patología bastante frecuente que existe en todos los turnos es la asma o los pacientes asmáticos que en esta época brillan y dan de comer a varios médicos, ¿no? Porque aparecen. ¿Ya? Entonces, ¿el asma qué es? Es una inflamación crónica de las vías respiratorias y obstrucción variable del flujo al flujo aéreo expiratorio que produce síntomas como sibilancia, disnea, opresión y tos variable en tiempo e intensidad. ¿Qué quiere decir eso? El paciente con asma es el paciente que tiene inflamación crónica o una hiperreactividad bronquial en el cual se produce una constricción del bronquio como tal por aumento del volumen de la mucosa. Este produce múltiples síntomas, especialmente falta de aire o la famosa disnea, esa sensación de ser de aire del paciente asociado a la sibilancia, principalmente expiratoria. Mete aire y le cuesta eliminar. Se exacerba en múltiples ocasiones por inhalantes, como por ejemplo humedad, polvo, polen o los cambios de temperatura. ¿Ya? Dentro del asma como tal existen varios fenotipos. Los fenotipos quiere decir a la forma en la cual se presenta el asma, ¿no? Dentro de ellos tenemos el fenotipo de asma atópica, que es un asma alérgica como tal, netamente mediada por inmunoglobulina E. Por lo tanto, si hiciéramos un test de alergia al paciente, vamos a tener que los test de alergia son positivos a alguna sustancia, ya sea polen, ya sea algodón, ya sea moho, ya sea silice, ¿no? O humo del cigarrillo. Y generalmente en el asma atópica existen antecedentes familiares, hermanos, mamá, papá, abuelo, abuela, que ha tenido un proceso o un antecedente de ser asmático. Por otro lado tenemos el asma no tópica, ¿no? Que no necesariamente el paciente no está sensibilizado, o sea, no está expuesto, no responde a una exposición previa de, por decirles, polen, ¿no? El test de alergia generalmente es negativo, no hay antecedentes familiares de que haya habido asma en la familia, son desencadenados por sobreinfecciones víricas o contaminantes ambientales.
Es de ahí que ustedes cuando vayan a práctica, ustedes ya están haciendo semiología, ¿no? Sí. Cuando entren a la parte respiratoria, cuando vean neumonía como tal, cuando vayan a tuberculosis en el San Juan de Dios y no sé a dónde van en japonés, todo paciente que tenga neumonía va a tener en alguna o mayor o menor medida algún tipo de sibilancia y no por lo tanto son asmáticos, sino que produce cierta disminución de la luz del bronquio y eso dificulta la entrada y salida del aire, por eso es que se producen las sibilancias. ¿Ya? Después tenemos al asma medicamentosa. Principalmente los AINES como el ácido acetilsalicílico pueden producir asma o algún otro medicamento. ¿Ya? Y el asma ocupacional, por ejemplo, el humo, el polvo de algodón, el polvo o el algodón. Asma ocupacional pueden tener los pacientes que manejan, por ejemplo, los carpinteros pueden llegar a tener un asma ocupacional, obviamente los pacientes que recogen algodón, ¿no? Porque están expuestos a inhalantes de micropartículas que van a producir una reacción inflamatoria. Bueno, patológicamente, ¿no? El asma, como tal, habíamos mencionado que es principalmente mediado por la inmunoglobulina E y por lo tanto va a haber una interacción con el linfocito T helper 2, ¿no? Que reacciona a partículas, ya sea polen en el peor de los casos, o humedad o cualquier otro alergeno, y sobre todo en personas predispuestas. Y eso va a llevar a una broncoconstricción permanente del paciente, pero que es reversible. Si vemos de este lado un bronquio normal en el cual vemos la mucosa y con revestimiento de moco como tal, pero la luz del bronquio es amplia, donde puede haber un intercambio adecuado. Obviamente en el mismo bronquio normal también tenemos células inflamatorias que no están desencadenando ninguna función. Cuando ya activamos un paciente con asma donde tenemos interacción del linfocito T del helper 2 y posteriormente liberación de histamina, vamos a tener que la mucosa bronquial de por sí va a estar más hiperémica, va a estar más edematizada y a la larga va a haber mayor producción de células musculares lisas y es por eso que el paciente tiene una hiperreactividad bronquial. La mucosa, aparte del epitelio, se llena de muchas células lisas, de células musculares lisas que responden bruscamente a cualquier estímulo y por lo tanto disminuyen más rápido la luz del bronquio. Y aquí vemos la disminución de la luz, más producción de moco, y esa más producción de moco, además de tener reactante inflamatorio, va a tener restos celulares, va a tener restos de las mismas partículas que hay, va a producir mayor obstrucción al mismo flujo de ingreso o de salida, ¿no? La secreción de factores de crecimiento induce la hipertrofia de glándulas mucosas y proliferación de músculo liso. Por lo tanto, si tenemos más hipertrofia, más crecimiento del músculo liso alrededor del epitelio, ante cualquier estímulo, el bronquio va a ser una broncoconstricción más marcada y el paciente va a tener más dificultades, ¿no? Entonces, dentro de los cambios, la hipertrofia y hiperreactividad se va a dar en el músculo liso como tal, la hiperplasia, generalmente de células caliciformes, que son células que producen moco en el epitelio, el edema y congestión vascular, que va a dar en la pared bronquial, la hipersecreción de moco en las mismas glándulas mucosas, ¿ya? Y la broncoconstricción y estrechamiento, principalmente de la vía aérea por la hipertrofia de los músculos lisos que tiene la mucosa. Bien. Histológicamente, más o menos así se esquematiza cómo se vería una placa en un paciente con un normal, un bronquio normal, donde vemos el epitelio, la submucosa de la mucosa, donde vemos músculo, aquí miren que es delgadito el músculo, y a diferencia de un paciente que tiene un proceso asmático, vemos que hay mayor producción de moco, hay más células musculares hipertrofiadas y disminución de la luz bronquial, que es lo que vamos a ver en un paciente en una placa. Existe una cápita aparte sobre las enfermedades bronquiales obstructivas y dentro de ella está la bronquiectasia, que la bronquiectasia no es nada más que una dilatación con destrucción de los bronquiolos terminales, que sería este es un bronquio normal. Con el tiempo, con procesos inflamatorios, mediadores inflamatorios, enraizantes inflamatorios, se produce una destrucción de lo que es el bronquiolo y dilatación permanente del mismo, y por ende producción más de mayor moco, ¿no? Lo cual puede haber factores de predisposición, como por ejemplo afección congénita que predispone a la infección, como la fibrosis quística,
neumonía necrotizante grave, puede ser adquirido por procesos infecciosos sobreagregados como las neumonías por Staphylococcus aureus, que produce una destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Obstrucción bronquial debida a tumores o cuerpos extraños y trastornos inmunitarios. El 50% de las bronquiectasias o dilatación de los bronquios como tal son idiopáticos, no se sabe la causa, la mayoría después son inflamatorios e infecciosos. Y como es lo que vamos a ver, a diferencia de lo que sería un paciente con enfisema, el bronquio como tal ya vemos dibujado en su máxima extensión, que igual crece de 3 a 4 veces su volumen o su tamaño normal. A diferencia de lo que era el enfisema, donde veíamos la parte terminal, si este es un lobulillo y aquí viene la sino alveolar, el enfisema alteraba o este segmento o alteraba este segmento, la parte más distal. En la diferencia de la bronquiectasia quiere decir que el bronquio y bronquiolo, o sea, si este es el bronquiolo y este es el bronquiolo terminal, o primer y segundo orden, va a haber afección y destrucción del mismo bronquio como tal. Y por lo tanto, en las radiografías o en las tomografías principalmente vamos a ver el dibujo marcado del bronquio aumentado de tamaño. Si nosotros miramos esta tomografía, vamos a ver lo siguiente. Miren, seguimos el bronquio que empieza aquí, bronquio de primer orden, y se va dibujando todo el bronquio, del cual no se debería ver como un arbolito. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. Entonces, la bronquiectasia no es el alveolo ni el bronquiolo como tal, es el bronquio de mayor calibre que se ve afectado. Y eso pasa por procesos idiopáticos, en el mayor de los casos, el 50% no se sabe la causa. Puede ser debido a procesos infecciosos, puede ser debido a procesos genéticos como la fibrosis quística, ¿no? Obstrucciones tumorales en otras casos. Pueden afecta habitualmente a los lóbulos inferiores, como vemos acá, y vemos más esquemáticamente como el bronquio mismo. Bronquios de primer orden, segundo, tercero, y los bronquioles terminales, donde se va dilatando todo el bronquio como tal. Hay destrucción del mismo y aumento del diámetro del bronquio. Y se ve afectación bilateral y predominio en los bronquios, en los campos pulmonares inferiores, ¿ya? Incrementando hasta 4 veces su tamaño, o sea, se hacen mucho más visibles, ¿no? Y si viéramos un paciente que tiene una bronquiectasia posterior al postmortem, pudiéramos ver la siguiente imagen, donde vemos el parénquima pulmonar que cambia de coloración portal, porque existe un área de fibrosis, y las múltiples dilataciones de los bronquios, donde existe la afectación de este pulmón. Bien. La última parte de lo que es enfermedades obstructivas cita a las enfermedades restrictivas, pero las enfermedades restrictivas son muy poco frecuentes, así que solo los voy a nombrar 2 que son bastante comunes, ¿no? Que si bien las tienen que saber, pero no son frecuentes, a diferencia de las otras que acabamos de mencionar, que son bastante frecuentes dentro del ámbito médico. ¿Ya? Las enfermedades restrictivas son las que restringen la expansibilidad del pulmón, ya sea por pared torácica como tal, o ya sea por alteración del parénquima pulmonar, ¿no? Dentro de ellas tenemos los trastornos restrictivos, se dividen en 2 grupos: enfermedades intersticiales e infiltrantes crónicas como neumoconiosis, fibrosis intersticial, enfermedad intersticial de etiología desconocida, lo que quiere decir parénquima como tal, ¿no? Que hay un compromiso del intersticio y hay un endurecimiento, como si ustedes agarraran una esponja de lavar platos y la pusieran a la pintura al aceite, ¿no? Y la dejaran secar después en el sol, van a ver que esa esponja no la van a poder apretar después, se convierte duro, entonces no hay una compliancia pulmonar posterior a ella. Y los otros trastornos de la pared torácica como tal, como enfermedades neuromusculares como la poliomielitis, ¿no? Trastornos como la obesidad, la cifoescoliosis o la escoliosis como tal, que van a producir que el paciente no tenga una expansión torácica adecuada y van a tener disnea esos pacientes porque la caja torácica no puede expandirse en su totalidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todos van a sacar 100 en su examen? Sí. ¿O todos se van a aplazar? No.
De enfermedades restrictivas, solo lo que acabo de mencionar, después de las obstructivas, todo lo que mencioné. ¿Ya? Las enfermedades restrictivas son muy poco frecuentes, pero bronquitis, asma, enfisema son el pan de cada día. Y aparecen en todas guardias, aparecen. ¿Ya? Entonces, hay que aprender a diferenciar el uno del otro, sobre todo anatomopatológicamente, para que tengan una guía y sepan orientarse cuando les toque tratar a este paciente y diagnosticarlo sobre todo. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Entonces, si terminaron de firmar su lista, se pueden ir.